Hola, pues bienvenidos a otra GitHub Masterclass y hoy estará con nosotros mi compi David Hernández. David, el escenario es tuyo. Muy buenas, muchas gracias, Carlos. Pues nada, la idea de esta sesión era explicaros qué es GitHub Copilot, con lo cual pues vamos allá. Bueno, lo primero, explicaros un poco los beneficios que tiene Copilot, que básicamente pues es incrementar la productividad de los desarrolladores, acelerar la innovación pues, en nuevos desarrollos y también Copilot tiene el beneficio de que os puede ayudar a aprender, digamos que nuevos lenguajes de programación porque él os va asistiendo. Vale, ¿qué es Copilot? Pues bueno, Copilot es un servicio de GitHub que lo que nos va a ayudar o nos va a sugerir es a desarrollar cierto código en base a nuestro contexto. Según vayamos escribiendo códigos y comentarios, pues vamos a tener un plugin en nuestro IDE y nos va a dar ciertas sugerencias, ¿no? Y luego al final de la presentación veremos una demo para que veáis cómo funciona. GitHub hizo un estudio con unos 100 desarrolladores donde pues, bueno, puso a la mitad de los desarrolladores a usar Copilot y a otra mitad sin usarlo para sacar diferencias y digamos que en base a esos estudios lo que se vio es que un 96% de los desarrolladores que utilizaban Copilot eran más rápidos, un 88% comentó que eran más productivos y un 74% también comentó que estaban más satisfechos de la forma que estaban trabajando con Copilot. Bueno, aquí tenéis también una serie de feedback que han dado ciertos usuarios en redes sociales acerca pues de su experiencia personal con Copilot. Pues, por ejemplo, donde pues, bueno, asegura que un 80% de su código pues se lo hace Copilot, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación, pues podrá ser mayor o menor, pero bueno, estas son referencias públicas de gente que lo ha comentado. Yo soy totalmente dependiente ya de Copilot, ¿eh? Ujú. Sí, una vez que empiezas a utilizarlo, yo creo que luego no quieres dar marcha atrás. Te das cuenta de la utilidad que tiene un poco en el día a día y sobre todo yo creo que no es intrusivo, no es como otras herramientas que tienes que aprender a utilizarlas y demás, sino que estás pues directamente, según estás trabajando, pues ya te va ayudando y si no, pues la ignoras y sigas adelante, ¿no? No te molesta. Vale, pues el primer tema básico con Copilot es dónde se puede utilizar. Copilot, al ser un plugin, como hemos comentado antes, se tiene que instalar en un IDE y soporta estos que veis en esta lista, ¿no? Principalmente pues, Visual Studio Code, porque es bueno, pues uno de los IDEs más extendidos. También con GitHub Code Spaces, si tenéis esa funcionalidad habilitada, ¿no? Digamos que de un desktop virtual dentro de GitHub también podréis utilizarlo. Si tenéis Visual Studio 2022 o superior, cuando salgan, pues también podréis utilizar Copilot y luego con los IDEs de JetBrains, como por ejemplo IntelliJ, también podréis utilizarlo y con NeoBeam. Bueno, básicamente en principio, por GitHub ha elegido pues, los IDEs que más desarrolladores tiene o que más comunes son y es donde lo ha implementado. También comentaros que aunque estéis utilizando otro repositorio de código fuente, pues como Azure DevOps o GitLab, vais a poder seguir utilizando Copilot, porque Copilot básicamente se ejecuta dentro del IDE, os va a ayudar a desarrollar y luego independientemente, pues ese código lo podréis hacer push, commit o check-in o dependiendo del repo que tengáis en otro repositorio. O sea, no estáis tampoco atados a utilizar un repo específico, aunque evidentemente, pues si todo lo tenéis dentro de GitHub, pues será todo más natural y digamos que no tendréis que cambiar tanto de contexto. Bueno, ¿cómo funciona Copilot? Pues básicamente lo que hace Copilot es lee vuestro contexto, es decir, digamos que se sitúa en los ficheros que tengáis abierto en vuestro IDE, digamos que los lee y cuando empezáis a escribir, esa información la envía a la nube a un servicio de GitHub Copilot, donde en base a el comentario que estás escribiendo más ese contexto, ¿no? Esos ficheros que tenéis abierto, y en base a todo el training que se ha hecho con código público de GitHub, va a proveerte de una sugerencia, ¿no? Y así continuamente. El contexto que vosotros le aportáis
nunca se va a persistir ni se va a utilizar para entrenar el modelo. Eso solo va a ser para que de alguna forma pueda sugeriros el código que tenéis que hacer en base a vuestro contexto, ¿no? Si estáis utilizando pues .NET, pues va a escribir lenguaje de .NET. Si estáis escribiendo o le decís que escriba una query y en esos ficheros pues tenéis el esquema de la tabla de base de datos, pues se va a ajustar a ese esquema, ¿no? Y luego ese código pues lo borrará para que otros usuarios pues no lo utilicen. Y esto también es bastante importante recalcarlo porque Copilot no hace un copy-paste de un código público que haya en GitHub, sino que él simplemente se ha entrenado con ese código pues, para entenderlo y saber un poco cómo son los patrones, pero ese código siempre lo va a generar al vuelo y siempre lo va a adaptar, ¿no? Digamos que es un código generativo, pues como Dalí genera también imágenes al vuelo, no hace un copia-pega, pues Copilot hace algo similar en código fuente. Y de hecho, ¿Vale? en esas sugerencias, ¿no? Habitualmente no son las mismas de un día para otro, ni de una sesión para otra, ¿no? Ujú, Entonces, digamos, inventando, imaginando código nuevo, creando código nuevo cada vez que te lo sugiere. ujú. Sí, lo que se llama un poco no determinista, ¿no? Que hay veces que las mismas acciones, hay veces pues que sugiere algo un pelín diferente. Luego, lo que hemos comentado, ¿no? Que si realmente todo Copilot está entrenado con código que sale de GitHub y evidentemente, pues cuanto más líneas de código que se haya podido entrenar, pues las sugerencias serán mejores. Con lo cual, pues si utilizáis estos lenguajes de programación, pues tendrán o sea, las sugerencias serán mucho mejor que otros donde pues no haya ejemplos o donde haya muy pocas líneas de código, ¿no? Y eso tenéis aquí, pues bueno, si os vais a Octoverse, que es bueno, pues una web que hospeda GitHub, donde pues saca una estadística de cuáles son los lenguajes de programación más utilizados, pues veréis, pues eso, JavaScript, Python, Java, TypeScript, C Sharp, bueno, y todos estos. Y aparte también, pues bueno, vemos tendencias, ¿no? De que otros lenguajes no son a lo mejor los más usados, pero sí que hay una especie de incremento en el uso, pues a lo mejor como puede ser Go, ¿no? Si por ejemplo queréis usar COBOL o ADA, pues posiblemente haya muy pocas líneas de código y Copilot no haga tantas sugerencias. Con el tema de la telemetría, lo que comentamos antes, GitHub, digamos que es consciente de la privacidad de vuestro código, con lo cual no lo va a utilizar. Lo que sigue cuando se envían la información va a enviar dos tipos de telemetría. Una telemetría que es básicamente pues cómo estáis utilizando el producto pues para poder mejorarlo, que sobre todo pues lo que se queda es pues con qué sugerencias, digamos que qué sugerencia ha hecho de forma anónima y digamos que si esa sugerencia ha sido aceptada por el usuario o no, pues para ver un poco qué porcentaje de éxito tiene a la hora de sugerir código, ¿no? Y por otro lado, la otra información que se envía, pues serían eso, vuestro código fuente para hacer la sugerencia y ese código fuente, digamos que siempre se va a borrar inmediatamente después de dejar de utilizar Copilot, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar Copilot o qué escenarios puede ser útil Copilot, ¿vale? Bueno, pues lo primero que os puede servir Copilot es para eliminar todo ese código boilerplate que se llama, ¿no? Pues código repetitivo, pues como puede ser pues el típico mapeo entre un objeto dataset y un JSON o hacer el típico bucle for, pues él ya pues nos lo va a prerellenar, ¿no? Ese es uno de los escenarios. Todo lo que es código muy repetitivo, pues también Copilot, digamos que va a ser súper efectivo en hacerlo porque digamos que ya lo ha visto en GitHub millones de veces y bueno, va a ser muy efectivo y muy preciso a la hora de sugerirnos este código. Eh, También lo que comentábamos antes, ¿no? Va a entender el código y según vais escribiendo, va a adaptarse a la forma que tenéis de desarrollar, ¿no? Si ya tenéis aquí nombres de variables, nombres de tablas, etcétera, etcétera, pues las sugerencias ya siempre se va a adaptar, ¿no? Si tenéis ahí, pues, bucles for con algún tipo de nomenclatura, pues también va a intentar ajustarse a esa nomenclatura que hay en el fichero.
Vale, ¿cómo podéis hacer funcionar Copilot? Aparte de que según vayáis escribiendo un comentario ya os va a empezar a sugerir algo de código, también lo que podéis hacer es, si veis que queréis que os sugiera un poco más de código o métodos enteros, podéis pulsar Control Enter y en ese momento va a salir una ventana nueva donde os va a sugerir diferentes opciones, donde las podréis analizar, ver exactamente cuál es la que más os gusta y cuando la seleccionéis, pues digamos que la copiará en vuestro código. Vale. ¿Cómo empezar a usar Copilot? Pues bueno, pues con esta URL. En esta URL veréis ahí la extensión, las extensiones que os podéis instalar de Copilot. Lo que tenéis que hacer, pues básicamente es descargarosla, instalárosla, hacer login con vuestro usuario de GitHub y empezar a utilizarlo. Copilot necesita una licencia, ya sea Enterprise o individual. Si queréis probarlo, pues también hay una versión trial gratis de 30 días. Y como comentábamos antes, ¿no? Esto es Visual Studio Code, pues básicamente si os vais también al tab de extensiones y ponéis Copilot, veréis que tenéis ahí el plugin de Copilot, luego tenéis un Copilot Nightly, que es, pues bueno, la última compilación de ese Copilot, pues para que si queréis probar las últimas funcionalidades que se van desarrollando. Y también tenemos otro plugin que se llama Copilot Labs, que son pues todas las funcionalidades en beta que están en Copilot, que todavía están un poco digamos que por afinar, pero también ya podéis aprovecharos y podéis empezar a utilizarlo e incluso dar feedback en base a vuestra experiencia. Y con Visual Studio lo mismo, en vez de estar en Extensions, pues está en Visual Studio Marketplace, también tenéis aquí el plugin de Copilot, ¿vale? Copilot Labs solo está para Visual Studio Code. Bueno, y una vez que instaláis el Copilot, pues bueno, pues básicamente lo que tenéis que hacer es login, os va a salir pues en vuestro propio IDE pues algún enlace en el cual pues poder hacer login con vuestro usuario de GitHub y una vez que tengáis hecho el login pues ya podéis empezar a utilizarlo. ¿Cómo sabréis que está funcionando? Pues bueno, podréis ver ese logotipo de Copilot abajo a la derecha, digamos que pues no estará ni tachado ni en gris, eso significa que está activado y también si os vais a Output pues veréis ahí la versión de la gente que tenéis instalado. Y nada, una vez que tenéis eso, ya simplemente empezar a escribir, ya sea pues metiendo un comentario o incluso pues en una misma línea de código, digamos que sería una especie de IntelliSense pero con esteroides, donde no solo os va a sugerir pues solo el siguiente método, sino incluso párrafos enteros. Vale, control enter ya lo hemos comentado. También, pues si estáis dentro de un código, pues también va a intentar coger el contexto y, por ejemplo, aquí pues estamos escribiendo description, él está viendo que arriba pues estáis metiendo getSet, pues él ya te va a sugerir también hacer un poco lo mismo, ¿no? Se va a adaptar un poco al estilo de código que tienes y, bueno, pues va a empezar a escribir en base, digamos que con un estilo similar al tuyo. Otro escenario muy útil para que nos da Copilot es el tema de generar pruebas unitarias, ¿no? En base a algún método que tengamos, pues él nos va a ayudar y nos va a generar unit testing. Con lo cual, pues también nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de desarrollar los típicos pruebas unitarias, que muchas cosas pues son muy sota caballo rey. También nos va a sugerir, digamos que cierto set de datos y no tenemos que andar nosotros pues, generándolo, ¿no? Esas tareas un poco más tediosas que nos aportan poco, pero que luego al final pues hay que seguir teniendo esas pruebas unitarias, Copilot nos va a ayudar a agilizar esos desarrollos, ¿no? Hay dos versiones, bueno, más que dos versiones, la funcionalidad es la misma, simplemente que hay como dos sabores de Copilot, ¿no? El para individuales, si queréis a nivel personal o no estáis dentro de una empresa, pues tenéis GitHub Copilot for Individual, donde, bueno, pues podréis activar esas funcionalidades, bueno, ahora lo veremos un poquito más adelante, y también tenéis un poco lo mismo, pero for business, donde ya pues puede estar integrado en vuestro usuario empresarial de GitHub y también el administrador de GitHub pues podrá forzar
a utilizar ciertas políticas pues, de privacidad, de uso de telemetría, gestión de licencias y demás, ¿vale? Aquí es un poco lo que vemos, ¿no? O sea, las funcionalidades que tiene GitHub individual, pues es habilitar o deshabilitar el plugin de Copilot, que como comentaba Carlos, cuando lo habilitéis, yo creo que la funcionalidad de off no la vais a utilizar, ¿no? Pero No bueno, me, no me ahí van a está. dar. Efectivamente. Luego también podéis optar a que vuestra telemetría sea utilizada pues, para mejorar el sistema. Si no queréis, pues podéis directamente deshabilitarlo. Y también tiene un control para, digamos que evitar, ¿no? Que más de, no me acuerdo si eran 150 caracteres se parezcan a código público, ¿no? Pues también tenéis ese control de hacerlo. Entonces, Copilot, antes de sugeriros un código, aunque lo haya generado al vuelo, digamos que chequea que no haya un código exactamente igual en GitHub. Si esa parte nos importa, pues podéis desactivarlo y a lo mejor recibís código que a lo mejor pues, es muy similar a código de GitHub. ¿Vale? Y con Business Control es un poco similar, lo que pasa es que ya va a ser un administrador el que va a poder meter esas políticas de privacidad forzadas a nivel de enterprise o de organización, va a poder gestionar las licencias de Copilot, con lo cual pues, podrá asignarlo o a usuarios individuales o a diferentes equipos. Y también pues, podrá, la misma política que hemos visto antes, ¿no? de bloquear sugerencias de código público, pues también podrá hacerlo para todos los usuarios y evitar pues, que alguien pues se olvide de habilitar o deshabilitar esta funcionalidad. Y en el caso de business, la telemetría que se envía nunca va a ser candidata para usar el entrenamiento de Copilot. Vale, Copilot a día de hoy, si vais a empezar a utilizarlo, pues ya tiene una serie de funcionalidades que son las que hemos visto, pero es un servicio que está en continua evolución y ahora veremos algunos ejemplos más, ¿no? Lo que veíamos antes del Copilot Labs, de generación de unit testing, poder hacer también depuración y demás, pues bueno, son funcionalidades que también están en el roadmap y que saldrán. Y también, pues bueno, recientemente ha salido anunciado Copilot X, que digamos que es pues también nuevas funcionalidades encima de Copilot, que las comentaremos ahora. Entonces, pues bueno, digamos que este webinar eventualmente se quedará obsoleto y dentro de 3 meses o 6 meses, pues habrá muchas más funcionalidades dentro de Copilot. Vale. La última funcionalidad que ha salido de Copilot está basada en GPT-4, mientras que las anteriores estaban basadas en GPT-3, de hecho en un motor un poco especialista en código que se llama Codex. Esta funcionalidad de Copilot X, hay alguna que ya vais a poder empezar a utilizarla y otras todavía no, pero os podéis apuntar a la trial o al piloto para que cuando salgan pues se os avisen y os lo habiliten en vuestro plugin. Si vais a esta URL podéis ver tanto las funcionalidades que van a salir como la posibilidad de apuntaros a ellas. Vale, ¿qué funcionalidades nuevas tiene Copilot X? Pues bueno, una funcionalidad que esta la veremos en la demo es un modo chat. Es decir, vamos a tener, digamos que un copiloto o un asistente donde va a tener tanto el contexto de todos los ficheros que tengamos abierto como también el contexto de la conversación, con lo cual pues podemos hacerle una pregunta, nos va a contestar y luego vamos a poder refinar, ¿no? esa pregunta y él se va a acordar un poco de qué es lo que tenía o qué es lo que estábamos hablando, pues para tenerlo todo en un contexto y no sean simplemente preguntas disjuntas y tengamos nosotros que hilarlo todo o empezar a hacer pues una mega pregunta muy compleja, ¿no? Y Vale, también falta poco para que le podamos hablar, ¿no? Entonces, pues eh, ya le sí, chateamos, ¿no? Ya. correcto, sí, de hecho también está planeado hacer un voice to code para que ya el desarrollador pueda hablar y digamos que aparezca en el chat y ya nos conteste. Yo O no sea, sé ya... vosotros, pero ese ha sido siempre mi sueño, ¿eh? Sí, sí, yo creo que en algún momento ya no tendremos que escribir lo del hackers, se tendrá que renombrar a talkers o algo así. Vale, y también esto nos va a permitir, pues eso, generar incluso pruebas unitarias y demás. La verdad es que es bastante potente. Otra funcionalidad que tiene Copilot X va a ser la de pull request, es decir, pues muchas veces nosotros al final hacemos un código, lo tenemos que
que subir a algún repositorio común para que otra persona pues nos lo apruebe o al menos nos lo revise, y siempre pues nos da mucha pereza el empezar a escribir qué es lo que hemos hecho, o somos muy parcos en palabras de decir, bueno, pues este es el cambio de tal funcionalidad y no ponemos nada más, ¿no? Y entonces la persona que va a revisarlo pues también le cuesta ponerse en contexto y saber realmente qué está haciendo ese código, ¿no? Pues Copilot X lo que nos va a hacer es, en base a esos commits, ¿no? A esos cambios que hemos hecho en el código, nos va a escribir en la pull request qué es lo que hemos hecho en ese código, con lo cual a lo mejor no tenemos ni que escribir una línea de código para justificar un pull request. Otra funcionalidad que tenemos se llama Copilot X for Docs, que lo que va a hacer es que nosotros le vamos a proveer de documentación, o le vamos a poder apuntar a ciertas URLs, pues tipo GitHub o Azure o MDN o React, y le vamos a poder escribir preguntas sobre esa documentación. Entonces, en vez de tener que nosotros leer mucha documentación, pues para saber, yo qué sé, pues cómo actualizar un nodo en AKS, o cómo hacer, yo qué sé, pues una expresión regular, pues nosotros le podremos decir, oye, mira, coge esta documentación de este producto y explícame esto. Y él lo que va a hacer es, pues te va a hacer un resumen solo de la pregunta que tú estás haciendo, con lo cual no tendremos ni que andar perdiendo tiempo ni leyendo mucha documentación, ni a lo mejor buscando algo concreto con una palabra clave, que a lo mejor resulta que no hemos dado con la palabra, yo que sé, estamos buscando upgrade y realmente la documentación es update, nos volvemos locos. Esto digamos que va a ser bastante más flexible y más potente, y nos va a dar ya un resumen de exactamente lo que queremos. Y también la última funcionalidad que tiene Copilot X es el terminal, ¿no? Vamos a poder escribir pues, en un terminal, en un CLI, instrucciones, y él nos va a ayudar también a rellenar o a completar lo que estamos escribiendo. Con lo cual, digamos que ya vamos a tener un Copilot no solo en el IDE, sino en otros entornos. Vale. Y nada, y ahora vamos a pasar a la demo. Eh, Voy a cambiar la pantalla, comparto pantalla, se ve bien, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar primero con este ejemplo, ¿no? Ya tenemos aquí algo de código prehecho, con lo cual no tenemos que empezar, digamos que, con una aplicación totalmente de cero, sino que podemos ya empezar con nuestra aplicación existente. En este caso, pues tenemos aquí un servicio escrito en Node, un servicio web que está escuchando por el puerto 3000 y está gestionando pues, la típica tienda con ciertos ítems, ¿no? En este caso, pues solo tenemos el método get y el método post, y aquí queremos empezar pues a escribir algo, ¿no? Pues por ejemplo, aquí solo tenemos el método get, que nos devuelve toda la lista de los ítems que tiene la tienda, pero nosotros decimos, bueno, pues ahora yo quiero pues que me devuelva un get item, pero por ID, ¿no? Pues bueno, pues yo puedo decirle esto y él automáticamente, pues viendo lo que hay de contexto, ya en ese código gris, como veis, es lo que me va sugiriendo, y yo a partir de aquí simplemente le voy dando tabulador si es lo que quiero, y me va a ir rellenando línea a línea lo que él ve si yo le voy aceptando, ¿no? Y en este caso, pues como veis, me está escribiendo pues básicamente todo el código, y yo no he tenido ni que pensar, ¿no? Me Me está encanta. haciendo, efectivamente, es algo maravilloso, sobre todo para código muy repetitivo que dices, uff, qué pereza el método get, que siempre se me olvida algo, o que tengo que andar buscando en otro sitio, copy-paste y luego adaptándolo, pues él ya directamente hace todo O qué esto. pereza es la vez N que hago el mismo método pero para una API diferente, ¿no? O sea, Ujú. Correcto. O también, por ejemplo, de Node. Yo no soy experto en Node. Al final hice este ejemplo también para Node, y es fenomenal porque no tengo que o sea, no tengo que empezar a mirar la documentación de cómo era realmente pues esta sintaxis, si se ponía punto y coma aquí, si no. Entonces te sirve un poco para aprender el lenguaje según vas escribiendo, y eres productivo, y a la vez pues te das cuenta un poco de cómo funciona sin necesidad de primero leerte un tocho de documentación y luego ponerte aquí a prueba y error. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, podemos decirle también, pues, get item by name. De hecho, si esperamos un poco, veis, pues también nos sugiere algunas cosas. Aquí nos dice by ID, pues como yo no quiero, pues yo sigo escribiendo y él ya pues me ignora, y a partir de ahora pues ya me empieza a sugerir
otra funcionalidad, ¿no? En este caso está haciendo un poco lo mismo, pero en vez de traerme un ítem por el ID, pues me trae por el nombre. Programación con tabuladores se llama esto, ¿no? Correcto, efectivamente. Esto es escribir poquito. Escribir, como veis, no estoy escribiendo, simplemente doy tabulador y enter. Aquí me ha hecho lo mismo, aquí a lo mejor, pues bueno, no ha sido suficientemente inteligente y él dice, bueno, pues yo te busco un ítem filtrando por ese nombre y ya está. Pero claro, en este caso a lo mejor, pues por lo que sea, yo sé que mi lógica de negocio me dicta que pueda haber varios productos con el mismo nombre, ¿no? Pues le puedo decir un get item by name. Take into account the name is not unique, return an array. ¿Vale? Y le digo, bueno, pues que me devuelva una lista de productos y no un solo producto, ¿vale? Y aquí vemos cómo antes me está haciendo un store.find que me está devolviendo el primer elemento de la lista, sin embargo ahora, como ya le he dicho que ese nombre no es único, me está utilizando un store.filter que me devuelve ya un array de ítems, no solo un único elemento, con lo cual digamos que es capaz de entenderme. ¿Vale? También puedo hacer, por ejemplo, un método put y aquí pues va a empezar a sugerirme también código de cómo va a escribir, pues cómo va a actualizar este código. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues por ejemplo, aparte de escribir código, pues tenemos aquí pues una lista de colores, porque también pues programamos en temas de user interface. Pues yo podría empezar a escribir, en este caso, pues bueno, él me empieza a dar aquí una lista de colores aleatorios. Si yo quiero darle un color, le puedo decir light blue y él va a escribirme un color. También le puedo decir que me devuelva un rojo, ¿ves? Como veis, lo estoy escribiendo en castellano, no solo entiende inglés, sino que también entiende otros idiomas y me va a devolver ya el código rojo, ¿vale? Ya se acabó el tener que mirar todas estas cosas en referencias. Yo no sé cuántas veces he mirado esos colores en la vida, pero han sido varias. O sea, Sí, que sí, espectacular. correcto. Al final, por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? Que también es otra de la potencia que tiene Copilot. Es decir, yo no quiero irme a otra documentación, a otra pantalla, a buscar algo, a traérmelo, a ver si realmente en esa búsqueda, pues lo que la documentación a la que voy es la correcta. Yo directamente, sin salirme del IDE, digo, ostras, que tengo que poner aquí pues una lista de códigos de países de ISO. Pues yo directamente. Bueno, yo tenía prescrito este comentario, pero estoy diciendo que me devuelva una lista de países con el código ISO. Pues él ya me lo va a ir rellenando, ¿no? Pues me pone aquí los diferentes países. ¿Qué pasa si digo ya? Pero es que mi lógica de negocio me dice que no tengo que utilizar la de 2 letras, sino la de 3, porque también es un código ISO, pues él también, lo mismo, me lo va a traer. ¿Vale? ¿Y qué pasa si le digo, bueno, tráeme el código de 5 letras ISO? En este caso, pues bueno, me va a traer máximo 3 porque él se da cuenta también, en vez de inventarse un código ISO, dice, oye, mira, que el código ISO pues solo tiene 2 3, pues te doy el máximo número. Para que también digamos que tiene algo de cerebro por detrás. Vale, vamos a Muy ver cool. otro ejemplo más de Copilot, de cómo puede escribir métodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una función que quiero que me valide lo diré, un número de teléfono. Pues veis, yo empiezo a escribir y él ya directamente pues, me va a sugerir todo el método, pues porque él ya ve que es algo bastante, pues bueno, bastante recurrente, ¿no? Me hace aquí una expresión regular y demás. También le podría decir algo un poco más local, como por ejemplo calculate DNI letter, ¿vale? Y aquí pues me va a hacer un método donde me va a calcular el nombre del DNI en base a algún algoritmo, que esto pues estará en GitHub, en algún sitio o algo muy similar, y me lo ha metido, ¿no? Vale. ¿Qué más temas podemos ver? Pues ahora podemos ver más temas bueno, aquí tenemos. Aquí había uno. Vamos a hacerlo del control enter, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que estamos aquí, pues generando
una lista pues para luego poder hacer, o lo que sea, pruebas unitarias, pruebas de carga, pues la típica cosa que es súper tedioso, el empezar a escribir listas que sean variables y demás. Pues yo me puedo poner aquí, le doy un control enter y aquí, como veis, lo que veíamos antes, ¿no? Nos genera, nos abre la pantalla y va a empezar a sugerirnos pues más código. Vale, en este caso pues tarda un poquillo. Aquí nos saca pues un par de soluciones, nos dice, oye, pues te sugiero solo una línea o varias líneas, ¿vale? Y yo cuando le doy aquí a aceptar solución, pues él ya me ha metido pues más líneas, ¿no? Y aquí pues bueno, podría intentar otra vez que me genere más líneas, con lo cual pues bueno, es bastante útil. Vale, vamos a ver ahora la funcionalidad de Copilot Labs. Por ahora es un plugin que está totalmente aparte de Copilot. Aquí lo tenéis, ¿vale? Nos vamos aquí, por ejemplo, selecciono esto y tiene, pues bueno, diferentes funcionalidades. Una, nos puede explicar cuál es el código. Evidentemente, pues bueno, pues explicarnos cómo hace un validate phone number ah, no es muy complejo, pero si tuviéramos una función un poco más compleja, pues nos va a decir, o por ejemplo, si nunca hemos visto una expresión regular, pues sí que nos va a venir bien el que Copilot aquí nos devuelva un poco esa explicación de qué es lo que hace, ¿no? Y nos dice, oye, pues mira aquí, pues el código utiliza una expresión regular que valida números de teléfono, nos dice que lo que va a hacer es que va a mirar teléfonos que tengan 10 dígitos, etcétera, etcétera. Nos hace una documentación que esto, pues bueno, lo podemos utilizar tanto para documentar como para entender qué hace todo ese código, ¿no? También otra funcionalidad que tenemos es traducir, ¿no? Pues si tenemos, por ejemplo, estamos empezando ahora a utilizar Python, pero tenemos ya muchos métodos pues, en JavaScript, pues de validar números, de validar un montón de cosas y nos da pereza hacer esa migración a mano. Pues yo aquí puedo seleccionar este código, me vengo aquí a este desplegable, aquí hay bastantes lenguajes de programación, elijo, por ejemplo, Python, le doy aquí a Scopilot y aquí, como veis, lo que va a hacer es que me va a traducir esto a la sintaxis de Python. Con lo cual, pues bueno, es bastante útil. Eso No es súper sirve, útil. correcto, no sirve para hacer una traducción de un lenguaje a otro, es decir, no le paséis un proyecto entero, digamos que va más método a método, pero es muy útil. Sí, yo lo estuve usando para convertir un proyecto de .NET a Go. Es verdad que no le puedes decir, oye, tradúceme este proyecto entero a día de hoy, pero igual me ahorré bastante tiempo con esta funcionalidad. Correcto. Más funcionalidades que podemos utilizar con Copilot Labs, pues por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí algún error en este post, pero no vemos exactamente cuál es el error. Tenemos aquí un botón de Fix Bug. Pues yo le voy a dar aquí y aquí, como veis, hay un 2000 y me ha puesto un 200. Digamos que ahí voy a hacer un control Z ahora. ¿Veis? Tenía un 2000 y lo que se ha dado cuenta es que si aquí está mirando una petición HTTP que tiene que ser success, él sabe pues Sí, que son realmente 200. los códigos de HTTP son códigos 200 y 2000. Este es el típico typo que hacemos todos los desarrolladores y luego tardamos una hora en darnos cuenta de dónde está el error. Pues aquí Copilot, pues mirando otro código, pues puede ver este tipo de errores comunes. ¿Vale? También funcionalidades bastante típicas, pues puede ser la de, ¿dónde está? La de documentar, ¿no? También nos puede venir muy bien si en nuestra empresa nos piden documentar el código, pues esto es algo que, como veis, le doy un clic y ya nos ha generado toda la documentación. Muy útil, pues para que el resto de compañeros pues, puedan entender qué hace nuestro código y también, sobre todo, no es documentar por documentar, sino puede ser muy útil pues para todas las APIs que estemos desarrollando, que al final van a acabar en un Swagger que lo va luego a consumir otra persona, pues esos Swagger no están documentados. En el Swagger nunca va a estar el código fuente y un cliente de ese API no va a poder entender qué es lo que hace. Pues también con esto nos va a ahorrar pues muchísimo tiempo documentando esas APIs que a lo mejor están pues o pobremente documentadas o ni siquiera están documentadas, ¿no? Y con un solo clic ya lo tenemos. También tenemos funcionalidades como Make Robust, que esto lo que va a intentar es ver
cuáles son los parámetros que están viniendo y va a intentar que nuestra aplicación pues, no falle pues, porque los parámetros vengan mal, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos una llamada request y él dice, bueno, como lo vas a utilizar, pues dice, mira, si el request.bodyName y el bodyPrice están rellenos, pues entonces lo que voy a hacer es que te voy a dejar pasar. Y si no, lo que nos va a decir es, bueno, pues te devuelvo un código 400 error de cliente diciendo pues que está mal formado ese mensaje, ¿no? Hay más funcionalidades por aquí, pues por ejemplo la de documentar hemos visto. También, bueno, si tenemos por ejemplo un código tipado, le podríamos dar a los tipos y entonces pues él va a inferir esos tipos y nos pondrá si es de tipo entero, de tipo string y demás. En este caso con JavaScript pues no va a ir tan fino. Y con debug también nos puede servir, bueno, en este caso a lo mejor nos ha añadido poca cosa, si tuviéramos más código lo que nos va a añadir son líneas para poder depurar, ¿no? Que esto también es otro escenario muy típico de que tenemos un código que falla, no lo tenemos bien instrumentado y tenemos que estar ahí un rato pues metiendo logs entre medias, cogiendo un parámetro X, copiándolo, pegándolo, tenemos un problema, no nos compila, lo tenemos que volver a repasar, pues con esto directamente lo seleccionamos, le damos aquí a debug y él ya nos va a empezar a inyectar algo de telemetría en base a la telemetría que digamos que ya ha visto en el contexto que estamos utilizando. Con lo cual, si estamos utilizando otro tipo que no sea console.log, pues va a intentar adaptarse a ello. Y por último, a ver, quería ver la generación eh, de pruebas unitarias. Si yo cojo esto, me vengo aquí y le puedo decir, sugiéreme nuevas pruebas. Aquí bueno, se ve pequeño, lo voy a copiar, ¿vale? Pero aquí nos ha generado ya algo de documentación o algo de pruebas, ¿veis? Y aquí nos ha generado pues este método de pruebas donde ya ha metido pues un teléfono para hacer esa prueba unitaria de este método que le hemos seleccionado. Espectacular, ¿eh? Yo cada vez que lo veo flipo más. Ujú. Correcto. Y luego, siempre nos hemos basado ahora en código, pero esto básicamente sirve para cualquier fichero de texto. Copilot al final es genérico a cualquier lenguaje de programación. Si le pasamos bastante contexto, lo tiene. Y aún así, si por ejemplo estáis trabajando con Docker o con Terraform o con ARM, Biceps, estos lenguajes que son más de markup que lenguajes de programación, pues Copilot también puede trabajar con ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con un fichero tipo Docker, estamos generando aquí o diciéndole qué contenedores queremos y le puedo decir, pues, add Redis container, ¿no? Le digo que me añada un container de Redis, que yo por de esto como no me acuerdo nunca cómo se llama la imagen, pues yo le doy y ya me va a sacar aquí, pues, Ni el puerto, bueno. esto. Correcto, te saca el puerto, te saca incluso ciertos volúmenes y ve que es típico, pero yo, por ejemplo, sé que hay un Redis en versión 7. Bueno, pues le puedo decir versión 7, ¿no? Le doy y él va a decir, vale, pues aquí tienes tu versión 7 con lo que hay. Y también podría incluso hasta adaptarlo, ¿no? Y pon expose import 4000. Yo le doy aquí y él, como veis, va a adaptar y me sigue, digamos que haciendo caso, que tiene que ser la versión 7 y me pone que es el puerto 4000 y también me da ciertas sugerencias. Con lo cual, pues bueno, es bastante útil, no para lenguajes de programación, sino básicamente para cualquier tipo de fichero. Y como os comento, por Docker, Terraform, que son lenguajes también muy usados y hay mucho código en GitHub, pues también nos va a dar muchas recomendaciones y muy ajustadas, ¿no? Vale, y por último vamos a ver una mini demo de Copilot X, que como os comentaba, Copilot X se está desarrollando a día de hoy y a día de hoy la única funcionalidad que hay es la del chat. Lo que hemos visto antes de pull requests y docs todavía lo están terminando, con lo cual, pues bueno, todavía, todavía no está disponible, no podemos probarlo. Vale, pues aquí como veis tenemos aquí nuestro GitHub Copilot en modo chat y tenemos abierto este método. Entonces yo ya puedo empezar a escribirle. Entonces le puedo decir, por ejemplo, explain what validate from what the code does, ¿vale? No tengo ni que ponerle el nombre. Le digo, oye, ¿qué me hace este código? ¿No?
Entonces, pues me dice, oye, mira, pues tienes un código validate que valida números de teléfono, que está mirando que tengan 10 dígitos y demás. Y yo le puedo decir, y le digo, no entiendo la expresión regular. Y él no me va a explicar qué es una expresión regular, sino que me dice, oye, que dentro de tu código tienes esta expresión regular y me explica exactamente lo que hace, ¿no? Me dice, oye, pues está cogiendo esta cadena y está buscando pues 10 caracteres seguidos. Y eh, le puedo decir, no entiendo, por ejemplo, qué significa este carácter de aquí, ¿no? Pues yo le digo que no entiendo el corchete y él ya no me contesta qué es el corchete, sino que en base a este contexto, como ya le he empezado a preguntar de expresión regular, me dice, oye, en una expresión regular, el corchete significa que es el inicio de una cadena, ¿vale? Y entonces ya me lo pone. Al final, pues como veis, es Como herramienta de un ayuda y como herramienta de copiloto, aprendizaje es impresionante. efectivamente. Y más cosas que podemos hacer, le puedo decir, pues por ejemplo, generate unit tests. Y aquí, como veis, va a empezar y me escribe varias pruebas, bueno, varios códigos que yo le puedo decir aquí que me lo inserte inline, ¿vale? Y ya directamente me lo copia. Le puedo decir ahora generate tests with country code, ¿no? Por ejemplo, le digo que me genere mensajes de prueba, pero con teléfonos que tengan el código de país. Pues ya, como veis, ya me he metido el +1 que es americano. Pues le puedo decir generate test with Spain country code. Si no sabemos cuál es el country code de España, pues él ya nos lo va a poner y nos va a generar pues, pruebas unitarias de todo esto. Y lo mismo, puedo venir aquí, le puedo dar y luego ya veré si mi código pues acepta este formato o no. ¿Vale? ¿Qué más cosas le puedo decir? Pues por ejemplo, le puedo decir what is the population of Madrid. ¿Vale? Aquí, como veis, esto no es un chat GPT y está restringido solo a desarrollador. Aquí le estoy preguntando cuál es la población de Madrid y me está diciendo que lo siento, pero que no solo me responde a temas relacionados con programación. Pero bueno, yo aquí le puedo decir si, por ejemplo, hay algún API REST que me dé la población de Madrid. ¿Vale? Y él pues me va a decir, mira, pues tienes aquí un API REST donde me puede devolver la población de Madrid y ya me pone aquí incluso hasta el filtro y demás. Pero ¿qué pasa si le digo, bueno, oye, yo me conozco, por ejemplo, give me more APIs? Si le digo que me devuelva más APIs, pues me dice, mira, pues aparte de esa API, pues tengo otras APIs que también me devuelven información, pues a lo mejor de la población de los diferentes países. Y aquí puedo elegir, ¿vale? Y ahora le digo, muy bien, pues, ¿y por qué no me escribes ya el código cliente, por ejemplo, de un API que lo haya elegido, ¿no? Y él coge y me dice, vale, pues en base al código que hay en GitHub, pues él sabe que este API va a utilizar algún tipo de API key, que tiene algún tipo de filtro donde le pondré la ciudad y ya me construye hasta el código cliente de ese API. Y básicamente hasta aquí es la demo. Wow, Voy a volver a compartir la pantalla con la muy molón, presentación. muy molón. Pues nada, David, pues muchísimas gracias por la masterclass y no sé si tienes alguna cosita más que comentar. Nada, simplemente dejaros aquí este par de enlaces con toda la información nueva que vendrá en GitHub, Copilot, que como os comentaba, pues cada pocos meses van a salir nuevas funcionalidades y demás, así que estar atento y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.